Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Habría sido una amenaza efectiva si no fuera por ese último detalle. Kirapat quiso responder pero ya no pudo hablar. Tengo miedo, ¿entiendes? Mm, claro que lo entendía. Habiendo tratado con tanta gente a lo largo de su vida, supo desde el principio que Bonita temía ser abandonada. Temía que ya nadie la necesitara. La única manera de darle seguridad era esta. Kirapat sabía que Kem no permanecería en silencio si ella aparecía aquí. Sin embargo, no esperaba que fuera tan audaz como para actuar de esa manera. Podría haber esquivado el golpe, pero si lo hubiera hecho, la espalda habría alcanzado a Bonita. Por lo tanto, decidió quedarse quieta. Ella se arriesgó porque sabía que resolvería muchos problemas. Si ella moría, el juego terminaría ahí. Pero si sobrevivía, todo el miedo y la desconfianza de Bonita desaparecerían. Y si tú mueres, ¿qué pasa conmigo? No moriré contigo, pero viviré de la forma que más te decepcionará. Seré rebelde, amaré a cualquiera, lo ignoraré todo, solo para entristecerte por haberlo hecho. Qué amenaza tan bien elaborada para alguien tan pequeña. Kirapat le apretó la mano en respuesta, indicando que comprendía. El sonido de la sirena de la ambulancia se acercaba. Su visión empezó a nublarse y la imagen de Bonita se volvió borrosa. Quizás estaba perdiendo demasiada sangre. Lo que estaba haciendo ahora no era diferente a jugar a la ruleta rusa. La única pregunta era si sobreviviría o no. No te duermas, no cierres los ojos, ¿entiendes? Quédate conmigo, mi amor. Bonita susurró suavemente, presionando su frente contra la de Kirapat. Las lágrimas corrían por su rostro, pero Kirapat ya no podía sentir que alguien lloraba desesperadamente por ella. La familia de Kirapat llegó rápidamente al hospital. Kita abrazó a su madre, mientras que Weixin tenía el rostro tenso. El silencio reinaba a su alrededor. Kirino regañó a Bonita al ver a la joven sentada ahí, llorando hasta temblar con los ojos hinchados y rojos. Se dio cuenta que no era el momento adecuado. Nadie preguntó qué había pasado. Lo más importante ahora, la seguridad de Kirapat estaba en el quirófano. Kita dejó escapar un gran suspiro. Debería haber prestado más atención al mensaje que su hermana envió anteriormente. Si algo pasa, no dejes que Bonita sufra, no dejes que mamá la culpe. Inicialmente pensó que era algo relacionado con Contab y ya había resuelto el asunto con ese hombre, aunque tuvo que usar palabras duras e incluso la fuerza. Era evidente que Contab no representaba ninguna amenaza para Kirapat ni para él. Mamá, siéntate primero. Lady Kirin esperaba sentada frente al quirófano, en una silla no muy lejos de Bonita. Todo permaneció en silencio hasta que, una hora después, se abrió la puerta del quirófano, seguida por el médico quien dijo algo. El sonido de los sollozos de Bonita resonó, lo suficientemente fuerte como para que Kirin extendiera la mano y le apretara el hombro. ¿Por qué lloras tanto? Mi hija aún no ha muerto, pero la señorita Quinn se lastimó por mi culpa. ¿A qué te refieres con por tu culpa? Bueno, hoy, mamá, creo que es mejor si esperamos a que Quinn cuente esta historia ella misma, ¿no crees? Kita interrumpió la conversación. Sabía muy bien lo que pasaría si Bonita decía la verdad. En el peor de los casos, podrían arrebatársela a Kirapat, así que era mejor esperar a que su hermana despertara y le explicara todo en persona. Por muy controladora que fuera su madre, siempre tomaba en cuenta los sentimientos de Kirapat, ya que su hermana nunca aceptaba nada que no le agradara. ¿Me estás ocultando algo, reina? No, mamá, pero parece que esto es algo que Quinn ya previó que podría pasar. ¿Lo previó? Eso sí. Lady Kirin miró fijamente a su hijo durante un largo rato.
Antes de suspirar y asentir, bueno, lo haremos así, pero para Bonita eso no tenía sentido. Las palabras que había escuchado podían interpretarse de muchas maneras. ¿Qué quiso decir King Kong? ¿Queen ya lo vio venir? No era solo Lady Kirin la que se quedaba en la oscuridad. Queen también le ocultaba algo. Bonita nunca se había sentido tan enojada en su vida. Entendía que Kira Pat quería que tuviera más confianza, pero también estaba furiosa al ver a la mujer arriesgando su vida de esa manera. ¿Cómo podía pensar que Bonita sería feliz si esa confianza le costaba la vida? Al contrario, solo la aterrorizó aún más, y sí, en el futuro, Kirapat murió por su impulsividad. Bonita ya sabía que a los demás les gustaban los desafíos, pero no necesitaba llevarlo tan lejos, ¿verdad? Y no era solo Bonita la que estaba furiosa. Tras enterarse de la situación, Lady Kirin guardó silencio absoluto. Su mirada profunda se posó en su hija antes de darse la vuelta y salir de la habitación sin decir palabra. Madre e hija eran idénticas incluso en esto. Aún así, Bonita coincidía en que Kira Pat merecía la ira de quienes la rodeaban por intentar demostrar algo tan absurdo como vicepresidenta de una gran empresa. Alguien que había liderado a personas durante tanto tiempo y podía leer las intenciones de los demás sin dificultad. Era increíble que actuara con tanta imprudencia.